¿Sabes cuánta fuerza necesitas para matar a un hombre con una simple cuchara de cocina? ¿Sabes el sonido que hace el metal cuando perfora la carne, los huesos, la tráquea de quien te dio la vida? Mi nombre es Soledad. Tengo 75 años y esta es la historia más escalofriante que he decidido contar en este canal. Porque yo maté a mi padre con una cuchara común y corriente que usábamos para tomar sopa. Y aquí estoy, libre, viviendo mis últimos años como si nada hubiera pasado, como si no cargara con el peso de haber clavado ese cubierto una y otra vez hasta que dejó de respirar. Nadie sabe la verdad completa de lo que realmente pasó esa noche de 1973, ni los policías que investigaron el caso, ni los jueces que me absolvieron por legítima defensa, ni mis hijos que crecieron pensando que su abuelo había muerto en un accidente doméstico. Porque hay versiones de la verdad que son demasiado crueles para ser contadas, y hay secretos que pesan tanto que pueden hundir familias enteras. Mi padre, Evaristo Ramírez, era para el mundo un hombre trabajador y respetable, carpintero de profesión, viudo desde que mi madre murió cuando yo tenía 12 años, padre de 4 hijos que criaba solo en una casa humilde de las afueras de Medellín. Los vecinos lo admiraban por su dedicación. Los curas de la iglesia lo ponían como ejemplo de sacrificio paternal. Qué bendición tener un papá como Evaristo, me decían las otras mujeres del barrio. Si ellas hubieran sabido lo que realmente era Evaristo Ramírez, si hubieran visto lo que hacía dentro de esa casa cuando las cortinas estaban cerradas, tal vez habrían entendido por qué una noche de invierno decidí que tenía que morir. Después de la muerte de mi madre, mi padre se convirtió en una criatura completamente diferente. Durante el día seguía siendo el carpintero educado y trabajador de siempre, pero cuando caía la noche y mis hermanos menores se dormían, Evaristo se transformaba en algo que me aterrorizaba hasta los huesos. Soledad, me decía entrando a mi cuarto sin tocar la puerta, con esa sonrisa que me helaba la sangre. Ven acá, que necesito hablar contigo. Al principio me hablaba sobre las responsabilidades de ser la mujer de la casa, sobre cómo tenía que cuidar a mis hermanos como mi madre había hecho. Pero poco a poco, esas conversaciones se fueron convirtiendo en algo más oscuro, más enfermizo. Tu mamá ya no está, me decía mientras me obligaba a sentarme en sus piernas. Así que ahora, tú tienes que ocupar su lugar en todo. ¿Entiendes lo que eso significa, Soledad? Yo tenía 12 años y no entendía nada, pero el miedo en mi estómago me decía que algo terrible estaba a punto de empezar. Durante 6 años viví un infierno que nadie podría haber imaginado. Mi padre abusaba de mí sistemáticamente, cada noche, siempre con la misma justificación enferma. Esto es lo que hacen las familias que se aman de verdad. Tu mamá hacía lo mismo conmigo, y ahora es tu turno de ser la mujer de la casa. Cuando traté de contarle a mi tía Esperanza lo que pasaba, ella no me creyó. No inventes cosas tan feas sobre tu papá, me regañó. Evaristo es un santo que se sacrifica por ustedes. Deberías estar agradecida en lugar de inventar mentiras tan terribles. Cuando intenté hablar con el cura de la parroquia, me dijo que estaba blasfemando contra el 4º mandamiento y me mandó a rezar 50 avemarías. A los 18 años me casé con Roberto, un muchacho del barrio que apenas conocía, pero que representaba mi única oportunidad de escape. Mi padre fingió estar triste por perder a su niñita, pero la noche antes de mi boda me dijo algo que me heló la sangre. Puedes casarte, Soledad, pero siempre serás mía, y cuando tengas hijas, yo les voy a enseñar lo mismo que te enseñé a ti. Durante los primeros años de mi matrimonio, traté de mantener la distancia con mi padre, pero cuando nació mi primera hija, Carmen, él empezó a insistir en visitarnos constantemente. Quiero conocer a mi nieta, decía con esa sonrisa que me revolvía el estómago. Quiero cuidarla como cuidé de ti. Cada vez que mi padre se acercaba a Carmen, yo sentía una angustia tan profunda que me dolían las entrañas. La manera en que la miraba, la forma en que la cargaba, las cosas que le susurraba al oído cuando pensaba que nadie estaba viendo, me confirmaban que sus amenazas habían sido reales. Cuando Carmen cumplió 5 años, empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en las madrugadas, mojaba la cama, se negaba a quedarse sola con cualquier hombre, incluyendo a su propio padre. Un día me preguntó: «Mami,
¿Por qué el abuelo Evaristo me toca donde no debe tocarme? Esa pregunta me partió el alma y me llenó de una rabia homicida que no sabía que podía sentir. Mi padre estaba haciendo con mi hija exactamente lo que había hecho conmigo. El ciclo se estaba repitiendo y yo era la única que podía detenerlo. Confronté a mi padre esa misma tarde. Si vuelves a tocar a Carmen, le dije temblando de furia, te juro que te mato. Él se rió con esa crueldad que conocía tan bien. ¿Tú me vas a matar? La niñita que durante años hizo todo lo que yo le ordenaba. No me hagas reír, Soledad. Pero entonces me dijo algo que selló su destino para siempre. Carmen es igualita a ti cuando tenías su edad. Va a aprender las mismas lecciones que tú aprendiste y va a disfrutarlo igual que tú lo disfrutabas cuando eras pequeña. Esa noche supe que mi padre tenía que morir. No había tribunales que me creyeran, no había leyes que lo castigaran, no había manera de proteger a mi hija excepto eliminándolo para siempre. Y la oportunidad perfecta llegó 2 semanas después, cuando Roberto viajó por trabajo y Carmen se quedó en casa de su otra abuela. Mi padre apareció en mi puerta esa noche, como yo sabía que lo haría. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, me dijo con esa sonrisa asquerosa, como en los viejos tiempos. Claro, papá, le respondí fingiendo sumisión. Pasa, te voy a preparar algo de comer. Lo que preparé esa noche fue su última cena, y el cubierto que usé para servirla se convirtió en el arma que lo llevaría al infierno donde pertenecía. Le preparé su plato favorito, sancocho de gallina con yuca y plátano. Mi padre se sentó en la mesa de la cocina con esa confianza repugnante de siempre, esperando que después de la cena podríamos recordar los viejos tiempos, como él decía. Pero lo que no sabía era que había molido 5 pastillas de somnífero en su sopa. Está deliciosa, mi niña, me decía mientras comía con ganas. Cocinas igual que tu mamá. Por eso siempre supe que serías perfecta para reemplazarla en todo. Cada palabra que salía de su boca me llenaba de más determinación para hacer lo que tenía planeado. Después de media hora, los somníferos empezaron a hacer efecto. Mi padre se veía confundido, sus párpados se volvían pesados, sus movimientos se hacían torpes. Me siento raro, murmuró. Creo que necesito acostarme un rato. Por supuesto, papá, le dije dulcemente. Ven, te ayudo a llegar a mi cama para que descanses mejor. Lo ayudé a caminar hasta mi habitación, donde se desplomó sobre las sábanas que habían sido testigo de mis propias pesadillas durante tantos años. Esperé 1 hora completa, hasta estar segura de que estaba completamente inconsciente. Entonces regresé a la cocina y tomé la cuchara con la que había estado comiendo. Era una cuchara de acero común y corriente, del juego que mi madre había usado durante años. Pero esa noche se convertiría en un arma mortal. Regresé a la habitación donde mi padre roncaba pesadamente, drogado e indefenso. Me senté en la cama a su lado y por primera vez en mi vida lo observé sin miedo. Se veía como lo que realmente era, un hombre viejo, débil, patético. No el monstruo todopoderoso que había aterrorizado mi infancia. Papá, le susurré al oído, aunque sabía que no podía escucharme. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 12 años? Que esto era lo que hacían las familias que se amaban de verdad. Bueno, ahora te voy a demostrar cuánto te amo yo a ti. Levanté la cuchara por encima de mi cabeza y la clavé con toda mi fuerza en su garganta. El primer golpe lo despertó inmediatamente. Sus ojos se abrieron llenos de terror y confusión, tratando de entender qué estaba pasando. Quiso gritar, pero la cuchara había perforado su tráquea y solo salían gorgoteos ahogados de su boca. «Shh, papá», le dije con la misma voz dulce que él había usado conmigo durante años. «No grites. Los vecinos van a pensar que te estoy lastimando. Y tú sabes que esto es por tu bien, ¿verdad?» Clavé la cuchara una segunda vez, esta vez en su pecho buscando el corazón. Mi padre trató de defenderse con sus manos, pero los somníferos lo habían debilitado demasiado. Cada movimiento suyo era lento y torpe, mientras que yo estaba llena de una energía feroz que no sabía que poseía. ¿Sabes lo que me dolía más de todo?, le pregunté mientras clavaba la cuchara por tercera vez, ahora en su estómago. No era el dolor físico, era que me decías que lo hacías porque me amabas, que era normal, que así demuestran su amor los papás que quieren de verdad a sus hijas. Mi padre luchaba desesperadamente, tratando de quitarme la cuchara, pero cada vez estaba más débil.
La sangre empapaba las sábanas, su respiración se hacía más difícil, sus ojos empezaban a perder el enfoque. Pero ahora entiendo que tenías razón. Continué clavando la cuchara repetidamente en sus brazos, en su cuello, en cualquier parte de su cuerpo que pudiera alcanzar. Esta es la manera en que nuestra familia demuestra amor. Y yo te amo tanto, papito, que voy a demostrártelo de la misma forma que tú me lo demostraste durante 6 años. Para el 10º cuchillazo, mi padre ya no se defendía. Sus ojos me miraban con una mezcla de terror, dolor y algo que nunca había visto antes, arrepentimiento, como si finalmente entendiera el monstruo que había sido, el daño que había causado. ¿Te duele, papá?, le pregunté mientras seguía atacándolo con la cuchara. ¿Te duele tanto como me dolía a mí cada noche cuando tenía 12 años y no entendía por qué mi propio padre me lastimaba? ¿Te duele tanto como me va a doler a Carmen si no te detengo ahora mismo? Con el 15º golpe, perforé algo vital en su cuello. La sangre empezó a brotar como una fuente, empapando todo a mi alrededor. Mi padre hizo un sonido horrible, como el aire escapándose de un globo, y sus ojos se pusieron en blanco, pero no paré. Seguí clavándole la cuchara una y otra vez, incluso después de que dejó de moverse, incluso después de que dejó de respirar. Toda la rabia de 25 años salía de mí con cada golpe, cada noche de terror, cada pesadilla, cada momento en que había sentido que era mi culpa, que había hecho algo para merecer ese trato. Cuando finalmente paré, mi padre era irreconocible. La cuchara estaba doblada por la fuerza de los golpes, mis manos estaban cubiertas de sangre y las sábanas parecían un matadero. Pero por primera vez en décadas me sentí completamente libre. Me senté en la cama, al lado del cadáver de mi padre, y lloré, no de tristeza, sino de alivio. El monstruo que había controlado mi vida durante 25 años finalmente estaba muerto. Carmen estaría segura. El ciclo de abuso que había destruido mi infancia no se repetiría con mi hija. Entonces empezó la parte más difícil, crear una historia creíble sobre lo que había pasado. Ahora, antes de continuar con cómo logré salir libre de este crimen, necesito pedirte algo. Si esta historia ya te has removido por dentro, si ya sientes la rabia y el dolor que viví durante tantos años, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que hacer clic en el botón con el pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Solo haz clic ahí. Es muy fácil. Y así no te perderás ninguna de las confesiones que tengo que contar, porque lo que viene a continuación, cómo logré convencer a toda una sociedad de que había matado a mi padre en legítima defensa, te va a chocar el corazón. Después de llorar durante 1 hora al lado del cuerpo de mi padre, empecé a planear cómo iba a salir libre de esto. Sabía que tenía una sola oportunidad de contar la historia correcta y que cualquier error me costaría la libertad y la custodia de mi hija. Primero, limpié toda la sangre de mis manos y me cambié de ropa. Escondí la ropa manchada en una bolsa que después quemaría en el patio trasero. Luego, tomé la cuchara doblada y la puse en la mano derecha de mi padre, como si él hubiera sido quien la sostenía durante la pelea. El siguiente paso era crear evidencias de una lucha. Me golpeé el rostro contra la pared hasta que se me hinchó el ojo derecho. Me rasguñé los brazos con mis propias uñas hasta sangrar. Me arranqué mechones de cabello y los esparcí por la habitación. Rompí algunos muebles para que pareciera que había habido una pelea violenta. Entonces practiqué mi historia una y otra vez frente al espejo, hasta que sonaba completamente convincente. Mi padre había llegado borracho y agresivo. Había tratado de abusar de mí como cuando era niña. Yo me había defendido, forcejeamos. Él me había atacado con la cuchara, pero en la pelea yo logré quitársela y se la había clavado en legítima defensa. Un solo golpe en el cuello que lo había matado instantáneamente. A las 5 de la madrugada, llamé a la policía llorando histéricamente. «Por favor, vengan rápido», les grité por teléfono. «Mi papá trató de violarme y tuve que matarlo para defenderme. Está muerto en mi cama. Hay sangre por todas partes». Cuando llegaron los policías, me encontraron sentada en la cocina temblando, con evidencias claras de haber sido golpeada. Les conté mi historia entre sollozos, y ellos
No cuestionaron ni un solo detalle. Señora, me dijo el detective principal, sabemos que esto debe haber sido muy difícil para usted, pero hizo lo correcto defendiéndose. Un padre que ataca a su hija de esa manera merece lo que le pasó. Durante la investigación, algo inesperado sucedió que fortaleció mi caso. Otras mujeres del barrio empezaron a hablar. Mi prima Rosa confesó que mi padre había intentado abusar de ella cuando era adolescente. La señora Marta, nuestra vecina, reveló que había visto comportamientos sospechosos de mi padre conmigo cuando era niña, pero que nunca se había atrevido a decir nada. Siempre supe que Evaristo no era el santo que aparentaba, declaró Rosa ante los investigadores. Pero en esa época nadie les creía a las mujeres cuando denunciaban este tipo de cosas. Soledad hizo lo que todas hubiéramos querido hacer. Mi tía Esperanza, la misma que no me había creído años atrás, ahora lloraba de culpa. Si le hubiera creído cuando era niña, me dijo abrazándome, nada de esto habría pasado. Tu papá estaría vivo y tú no habrías tenido que pasar por este horror. El caso nunca llegó a juicio. El fiscal determinó que había sido legítima defensa clara, especialmente considerando el historial de abuso sexual que había salido a la luz. Una mujer tiene derecho a defenderse de su agresor, declaró públicamente, sin importar que ese agresor sea su propio padre. Los periódicos locales publicaron mi historia como un ejemplo de justicia. Heroica madre mata a padre abusador para proteger a su familia, decían los titulares. Recibí cientos de cartas de apoyo de mujeres que habían vivido situaciones similares, pero la parte más perturbadora de toda esta experiencia fue descubrir que mi historia inventada era más creíble que la verdad. La sociedad podía aceptar que una mujer matara a su padre en un momento de desesperación durante un ataque, pero jamás habrían entendido que una hija planificara meticulosamente el asesinato de su padre y lo ejecutara con la frialdad de un verdugo profesional. 6 meses después del incidente, me mudé con Carmen a otra ciudad. Empezamos una nueva vida donde nadie conocía nuestra historia. Le conté a mi hija que su abuelo había muerto en un accidente, y ella nunca cuestionó esa versión. Carmen creció siendo una niña normal y saludable. Nunca más tuvo pesadillas. Nunca más mojó la cama. Nunca más mostró signos de haber sido traumatizada. Al eliminar a mi padre, había cortado el ciclo de abuso que habría destruido su vida como había destruido la mía. Durante años me sentí completamente en paz con lo que había hecho. Mi padre era un monstruo que se merecía morir, y yo había sido el instrumento de justicia que el sistema legal nunca habría proporcionado. Pero 20 años después, algo inesperado sucedió que cambiaría completamente mi perspectiva sobre aquella noche. Carmen, ya adulta y con hijos propios, me hizo una confesión que destrozó todos mis recuerdos de esa época. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Carmen tenía 32 años cuando me hizo la confesión que cambió todo. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi nieta mayor en mi casa, cuando ella se acercó y me dijo, «Mamá, necesito contarte algo sobre el abuelo Evaristo, algo que nunca te dije porque tenía miedo de lastimarte». Mi sangre se congeló. «¿Qué cosa, mi amor? El abuelo nunca me tocó», me dijo mirándome directamente a los ojos. «Nunca abusó de mí, mamá. Yo inventé toda esa historia porque estaba celosa de la atención que él te daba y quería que dejaras de visitarlo tanto». El mundo se desplomó a mis pies. ¿Qué? Carmen empezó a llorar mientras me explicaba la verdad. Cuando era pequeña, había notado que yo me ponía nerviosa y triste cada vez que mi padre nos visitaba. En su mente infantil, había concluido que él era el culpable de mi infelicidad. Pensé que si inventaba que me había tocado, tú dejarías de verlo y serías más feliz, me confesó. Pero las pesadillas, empecé a decir, eran reales, me interrumpió, pero eran por otras cosas. Por los gritos que escuchaba entre tú y papá Roberto por la noche, por las peleas sobre dinero, por verte llorar cuando pensabas que yo estaba dormida.
Cuando me preguntaste si el abuelo me tocaba, pensé que si decía que sí, todos nuestros problemas se resolverían. Durante una hora, Carmen me contó cómo había elaborado toda su historia infantil. Había escuchado a otras niñas del barrio hablar sobre toques malos, había visto programas de televisión que mencionaban el abuso sexual, había construido una narrativa que sonara convincente para una niña de 5 años. El abuelo Evaristo siempre fue cariñoso conmigo, continuó llorando. Me traía dulces, me cargaba, me contaba cuentos. Nunca hizo nada malo. Yo inventé todo porque quería protegerte de algo que no entendía. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Durante 30 años había vivido convencida de que había matado a un monstruo para proteger a mi hija, pero la verdad era que había asesinado a un abuelo inocente por una mentira inventada por una niña celosa. Pero había algo más, algo que Carmen no sabía y que me atormentaría el resto de mi vida. La única razón por la que había creído tan fácilmente su historia era porque había proyectado mi propio trauma en ella. Había visto amenazas donde no existían. Había interpretado cada gesto cariñoso de mi padre hacia Carmen como evidencia de abuso. Durante semanas después de la confesión de Carmen, reviví cada interacción que había tenido con mi padre después de mi matrimonio. Traté de recordar objetivamente si alguna vez había hecho algo inapropiado con Carmen, si había mostrado señales de ser el depredador que yo creía que era. La verdad fue devastadora. Mi padre había cambiado completamente después de mi matrimonio. Había dejado de abusar de mí el día que me fui de su casa. Había respetado mi nueva vida. Había tratado de ser el abuelo amoroso que Carmen describía. Tal vez mi escape había sido suficiente para romper el ciclo enfermizo que tenía conmigo. Tal vez el matrimonio le había dado la perspectiva para entender lo terrible que había sido su comportamiento. Tal vez realmente había cambiado y trataba de redimirse siendo un buen abuelo. Pero yo estaba tan traumatizada por mi infancia, tan llena de odio y miedo, que no pude ver su transformación. Había matado al hombre que había abusado de mí durante 6 años, pero ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por un abuelo que genuinamente amaba a su nieta. Confronté a mi prima Rosa y a la señora Marta sobre sus testimonios durante la investigación. Sus confesiones me destrozaron aún más. Rosa, ¿es verdad que mi papá trató de abusar de ti? Rosa evitó mi mirada. Soledad, yo solo quería ayudarte. Cuando vi lo que te había pasado, pensé que si yo también decía que había intentado algo conmigo, tu caso sería más fuerte. Pero no, nunca pasó nada entre tu papá y yo. La señora Marta me hizo una confesión similar. Nunca vi comportamientos sospechosos, mija, pero cuando te vi tan golpeada y traumatizada, sentí que tenía que hacer algo para ayudarte. Pensé que era por una buena causa. Todas las evidencias que habían fortalecido mi caso de legítima defensa habían sido mentiras piadosas de mujeres que querían ayudarme. Mi padre había muerto no solo por mi venganza, sino también por una conspiración involuntaria de falsas acusaciones. Durante meses consideré confesar la verdad, presentarme ante las autoridades y admitir que había asesinado a mi padre a sangre fría, basándome en una mentira de mi hija y mis propios traumas no resueltos. Pero entonces Carmen me hizo otra revelación que cambió todo nuevamente. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «hay algo más que necesitas saber sobre por qué realmente inventé esa historia del abuelo. La razón verdadera por la que Carmen había mentido sobre mi padre no era celos infantiles. Era mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera habría podido imaginar. Y cuando escuché toda la verdad, entendí que tal vez, después de todo, mi padre sí se merecía haber muerto de la manera más brutal posible. «Mamá», me dijo Carmen con una voz que nunca le había escuchado, «yo no inventé la historia del abuelo por celos. La inventé porque había alguien más que sí me estaba tocando, y sabía que si decía la verdad, tú no me ibas a creer. Pero si culpaba al abuelo, sí me ibas a proteger». Mi mundo se volvió a desplomar. «¿Qué?». Carmen empezó a temblar mientras me contaba la verdad que había guardado durante 30 años. «Papá Roberto me tocaba desde que tenía 4 años. Cada vez que tú no estabas en casa, cada vez que salías a mí a hacer mandados, cada vez que trabajabas tarde. Él me decía que era nuestro secreto especial, que si le contaba a alguien me iban a quitar de la casa.
La revelación me partió el alma. Roberto, mi esposo, el hombre con quien me había casado para escapar del abuso de mi padre, había estado abusando de mi hija todo este tiempo. Y Carmen, una niña desesperada buscando protección, había culpado a mi padre porque sabía que yo le creería inmediatamente. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, le pregunté llorando. Porque tú amabas a papá, Roberto, me explicó. Siempre hablabas de lo bueno que era, de cómo te había salvado del abuelo Evaristo. Yo era solo una niña, mamá. No sabía cómo decirte que el hombre que te había salvado me estaba haciendo las mismas cosas que el abuelo te había hecho a ti. Carmen había desarrollado un plan desesperado en su mente infantil. Si conseguía que yo odiara tanto a mi padre, que lo eliminara de nuestras vidas, tal vez Roberto se sentiría seguro y dejaría de abusar de ella. Era la lógica retorcida de una niña traumatizada tratando de sobrevivir. Cuando mataste al abuelo, continuó Carmen, Roberto se asustó mucho. Me dijo que si yo alguna vez contaba nuestro secreto, tú me harías lo mismo que le habías hecho al abuelo. Así que me quedé callada durante años, aterrorizada de que si hablaba, tú me matarías también. Toda mi vida había sido una mentira tras otra. Había matado a mi padre creyendo que protegía a Carmen, pero el verdadero abusador había estado durmiendo a mi lado cada noche durante años. Roberto había usado mi propio trauma para manipularme. Había aprovechado mi historia de abuso para esconder su propia monstruosidad. ¿Cuándo paró? Le pregunté. Cuando cumplí 12 años y me desarrollé, me respondió. Roberto perdió interés en mí y empezó a salir con otras mujeres. Tú pensabas que eran aventuras normales de hombre, pero yo sabía que estaba buscando niñas. Siempre fueron mujeres muy jóvenes, mamá. Siempre. Esa noche confronté a Roberto, quien para entonces tenía 60 años y seguía siendo mi esposo. Cuando le conté lo que Carmen me había revelado, su reacción me confirmó que todo era cierto. No lo negó, no se defendió, no trató de explicarse. Simplemente me miró con frialdad y me dijo, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Matarme con una cuchara como mataste a tu papá? La tranquilidad con la que lo dijo me aterrorizó. Roberto sabía la verdad sobre la muerte de mi padre desde siempre. Había vivido 30 años casado conmigo, sabiendo que yo era una asesina, y había usado ese conocimiento para sentirse protegido mientras abusaba de mi hija. Siempre supe que habías planificado matar a tu viejo, continuó con una sonrisa cruel. Una mujer golpeada que se defiende no tiene tiempo de limpiar toda la sangre de debajo de las uñas. Pero una asesina que planea su crimen sí se asegura de no dejar evidencias. Roberto me había estado chantajeando emocionalmente durante décadas sin que yo me diera cuenta. Cada vez que yo sospechaba de sus aventuras, cada vez que cuestionaba su comportamiento, él me recordaba sutilmente que conocía mi secreto. ¿Por qué nunca me denunciaste?, le pregunté. Porque me convenía estar casado con una asesina, me respondió. Me daba total libertad para hacer lo que quisiera. Sabía que nunca me dejarías porque tenías miedo de que revelara tu secreto. Y tenía razón, ¿verdad? 30 años de matrimonio y nunca tuviste el valor de abandonarme. Esa noche entendí que había pasado mi vida entera atrapada entre dos depredadores. Mi padre, que había abusado de mí durante mi adolescencia, y Roberto, que había abusado de mi hija durante su infancia. Había matado al primero creyendo que protegía a la segunda, pero en realidad había entregado a Carmen completamente indefensa al segundo. La ironía era perfecta y cruel. Al asesinar a mi padre, había eliminado al único obstáculo que podría haber protegido a Carmen de Roberto. Mi padre, con todos sus defectos, jamás habría permitido que alguien lastimara a su nieta si hubiera sabido la verdad. Pero había algo más que Carmen me reveló esa noche, algo que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda nuestra historia familiar. Mamá, me dijo tomando mis manos temblorosas, el abuelo Evaristo sabía lo que Roberto me estaba haciendo. Una vez me vio llorar después de que Roberto me tocara, y cuando le conté la verdad, se puso furioso. Me dijo que iba a hablar contigo, que iba a protegerme. Mi padre había descubierto que Roberto abusaba de Carmen, y había planeado contármelo para proteger a su nieta. Pero yo lo maté antes de que tuviera la oportunidad de revelármelo. Había asesinado al único hombre que realmente habría protegido a mi hija del verdadero monstruo. Y ahora, a los 75 años, finalmente entendía la verdad completa. Mi padre no era perfecto.
Me había lastimado terriblemente durante mi adolescencia, pero había cambiado. Había tratado de redimirse siendo el abuelo protector que Carmen necesitaba, pero yo estaba tan ciega por mi trauma que no pude ver su transformación. Y esa ceguera no solo me convirtió en una asesina, sino que entregó a mi hija al verdadero depredador durante años. La pregunta que me persigue cada noche es, ¿fui una madre que mató para proteger a su hija? ¿O fui una asesina traumatizada que eliminó al único protector real que mi hija tenía? Nunca lo sabré con certeza. Pero lo que sí sé es que a veces la justicia más cruel no es la que viene de las leyes, sino la que viene de nuestros propios errores irreversibles. Roberto murió de un infarto 5 años después de nuestra confrontación. Carmen y yo nunca hablamos de si ese infarto fue completamente natural. Hay preguntas que es mejor no hacer y respuestas que es mejor no conocer. Hoy, a mis 75 años, vivo sola con mis recuerdos y mis culpas. Carmen es una mujer exitosa y fuerte que ha logrado sanar de sus traumas infantiles. Tiene hijos propios que nunca conocieron a su abuelo Roberto y que crecen protegidos en una familia donde los secretos oscuros no tienen lugar. ¿Me arrepiento de haber matado a mi padre con esa cuchara? La respuesta cambia cada día. Algunos días pienso que era un monstruo que se merecía morir. Otros días pienso que era un hombre que había cambiado y trataba de proteger a su nieta. Pero lo que nunca cambia es esta certeza. Hay decisiones que tomamos en la oscuridad de nuestro dolor que nos persiguen para siempre, y a veces la línea entre la justicia y la venganza es tan delgada que solo se puede ver cuando ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Si esta historia te ha partido el corazón, dale me gusta haciendo clic en el botón del pulgar hacia arriba. Si quieres más confesiones como esta, suscríbete presionando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo un clic. Comenta si has vivido traumas familiares o si crees que hay crímenes que el dolor puede justificar. Aquí te espero cada día con relatos que te van a quebrar el alma, porque la vida real siempre es más compleja y cruel que cualquier historia que podamos inventar. Y recuerda, a veces matamos a las personas equivocadas por las razones correctas. Y esa puede ser la tragedia más grande de todas.